con respecto a el procedimiento para resolver este tipo de problemas de intercambiadores de calor de doble tubo, tenemos el siguiente diagrama de flujo. Bueno, es no más que un diagrama de flujo, una serie de pasos para resolver, para poder calcular el área y así poder diseñar intercambiadores de doble tubo. Entonces, por lo regular, nosotros siempre comenzamos con el balance de calor. Entonces, en este caso, el balance de calor, ustedes dirán, ¿cuál es el balance de calor? Nunca hicimos un balance de calor en el intercambiador de doble tubo, pero esto sería nada más utilizar la fórmula Q es igual a MCP por delta T. O en su caso, si no utilizamos, o si utilizamos también Q igual a masa por calor latente, ¿sí? Cualquiera de los dos, o si utilizamos los dos, debemos de igualar la parte del calor que está entrando con la parte del calor que se está requiriendo para calentar una corriente. Ese sería el paso número 1. Entonces, sí, para eso debemos de calcular, por lo regular siempre nos dan todos los datos de una corriente. Puede ser que nos den los datos de la corriente de adentro, nos den la masa, el CP nosotros lo podemos calcular, y la delta T, que sería la delta T logarítmica. Entonces ese sería el primer paso, el balance de calor. La temperatura media de logarítmica, bueno, este es también un paso que nosotros utilizamos para calcular Q. Entonces ya sabemos que la temperatura media logarítmica, por lo regular nosotros utilizamos la función de T2, delta T2 menos delta T1 entre del logaritmo de delta T2 entre de delta T1. ¿Sí? La temperatura calórica, nosotros solamente calculamos una temperatura promedio de los dos lados, tanto del lado del benceno como del lado del tolueno, pero también podemos utilizar una temperatura calórica. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Entonces puede ser una temperatura promedio o una temperatura calórica, ¿sí? Y por lo regular siempre procedemos primero en la parte interior del tubo. Entonces siempre vamos a proceder en esta parte. Supongo que este es nuestro intercambiador, ¿sí? Debemos de ver qué es lo que vamos a estar llevando primero en el intercambiador de calor. En la parte de adentro, esta sería una vista transversal, ¿sí? El área de sección transversal que vamos a calcular va a ser esta. Entonces, por lo tanto, primero vamos a calcular el área de flujo, por lo que en el tubo interior vamos a necesitar solamente el diámetro interno del tubo interior, diámetro interno de I. Y con esto, con la fórmula de área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre d4, calculamos la cantidad de área que vamos a estar, el área de sección transversal, esta área que vamos a tener aquí, área de sección transversal, esa es la que vamos a calcular. Y después con eso calculamos la velocidad másica por unidad de área. Entonces, en este caso, esta velocidad másica debe de ser por unidad de área. Entonces, por lo tanto, tenemos el área de flujo. A la velocidad másica la dividimos entre el área, ¿sí? Por lo regular, siempre nos dan la velocidad másica del área interior del tubo y podemos calcular la velocidad másica del ángulo, pero o al revés, ¿sí? Una de las dos las tenemos que calcular. Una vez que calculamos la velocidad másica,
por unidad de área, lo que hacemos es calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds los calculamos con el diámetro, en este caso nada más sería el diámetro interior por, en este caso dA, que va a salir la velocidad GA, se llama GA, que es la velocidad másica con respecto al área de sección transversal, y la viscosidad que la calculamos de tablas con la temperatura calórica o la temperatura promedio, ¿sí? De ahí nos vamos a la gráfica, en donde vamos a tener el número de Reynolds contra JH y calculamos el número de Reynolds, ¿sí? Una vez que calculamos el número de JH, JH es igual a una fórmula. Sabemos que ya tenemos una fórmula para JH. Incluso viene en la gráfica, nos dice que JH es igual a HI o HO sobre DD sobre DK por CP por mu sobre de conductividad térmica a la menos 1/3 y mu sobre de mu de la pared a la menos 0.14. Entonces debemos de calcular la conductividad térmica, la viscosidad y la temperatura, la capacidad calorífica a la temperatura calórica o a la temperatura promedio. Por lo regular, cuando llegamos a este paso ya tenemos el CP. El CP casi lo calculamos desde el balance de calor. Ya tenemos la viscosidad porque calculamos el número de Reynolds, y lo único que nos hace falta es calcular la conductividad, ¿sí? Una vez que tenemos estos datos, despejamos HI de la fórmula de JH. Esto se obtiene despejando de la fórmula. Y por último, que esto solamente lo hacemos del lado de el tubo, es calcular el coeficiente de transferencia de calor corregido. Es HIO0. Entonces esto lo multiplicamos por el diámetro interno sobre el diámetro externo. Entonces esta HI lo multiplicamos por el diámetro interno sobre el diámetro externo y obtenemos HI0. Una vez que ya tenemos HI0, procedemos a hacer lo mismo, pero ahora del lado del ánulo. Entonces ahora por fuera vamos a calcular todo por fuera del tubo. La transferencia de calor por fuera del tubo, ¿sí? Y pues en este caso primero debemos de calcular el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente, vamos a tener una fórmula que ya habíamos hablado en el video anterior de la fórmula para calcular el diámetro equivalente. El diámetro equivalente para transferencia de calor va a ser igual a diámetro 2 al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado sobre de diámetro 1. Ese sería el diámetro equivalente, dado que solamente la transferencia de calor se va a dar en esta parte, ¿sí? Por eso lo dividimos solamente entre el diámetro 1. Y pues vamos a obtener unidades lineales, unidades de metros o pies, ¿sí? Una vez que tenemos el diámetro equivalente, con ese diámetro equivalente calculamos el área. Igual también con la misma fórmula, que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre d4. Pi por diámetro equivalente al cuadrado sobre d4. Y con eso calculamos la velocidad másica. Entonces G A va a ser igual a la velocidad másica sobre el área, el flujo másico sobre del área.
y con eso calculamos el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual al diámetro equivalente por la velocidad máxima por unidad de área, y aquí tenemos que calcular la viscosidad a la temperatura calórica, ¿sí? Y con estos datos nos vamos a la gráfica y calculamos JH. Una vez que tenemos JH, ya vamos a tener la viscosidad y la capacidad calorífica, que la capacidad calorífica de los dos compuestos lo calculamos aquí. Cp de lo que va dentro del tubo y el Cp de lo que va afuera del tubo. Entonces con esto ya nada más nos hace falta calcular la conductividad de tablas, y una vez que tenemos esto despejamos HI0 de la fórmula. ¿Sí? Esto también nos puede servir para calcular mu de la pared, ¿sí? Con las temperaturas calóricas nosotros podemos calcular mu de la pared. Por lo regular nosotros hacíamos que mu sobre de mu de la pared a la menos 0.42, no, a la 0.14 era aproximadamente 1, pero nosotros podemos calcular esta con la temperatura de la pared, con la temperatura calórica. ¿Sí? Y una vez que tenemos, calculamos HI0. El coeficiente de transferencia limpio, bueno, ya tenemos HI0 y H0, entonces con eso ya podemos calcular el coeficiente de transferencia limpio, y en este caso este coeficiente va a ser igual a 1 sobre DUC. 1 sobre DUC va a ser igual a 1 sobre HI0 0 más 1 sobre DHI. Y obtenemos UC, y el coeficiente de diseño ya lo calculamos tomando en cuenta la resistencia debido a las incrustaciones. Entonces 1 sobre DUD va a ser igual a 1 sobre DUC más RD. Esto, si nos dan un dato de el factor debido a las incrustaciones, lo multiplicamos por 2, porque como nosotros tenemos horquillas, entonces un coeficiente va a ser para un lado de la horquilla y el otro coeficiente va a ser para el otro lado de la horquilla. Entonces lo multiplicamos por 2, ¿sí? Y con eso calculamos el área del intercambiador utilizando la fórmula Q es igual a área por el coeficiente de diseño por delta T logarítmica, que ya calculamos anteriormente, ¿sí? Y con eso ya tenemos el área del intercambiador. Con el área del intercambiador es posible que nosotros volvamos a calcular RD, ¿sí? Y si cambia RD, va a cambiar el coeficiente de diseño. Entonces esos dos nada más cambiaría, ¿sí? Por último, para determinar la caída de presión, la delta P, pues en este caso para el lado del tubo, ¿sí? Para este lado va a ser muy fácil, porque nada más calculamos el número de Reynolds, nos sirve el mismo número de Reynolds que calculamos arriba, calculamos el factor de Fanning, y con el factor de Fanning lo sustituimos en la fórmula y calculamos delta F. Delta F nada más lo multiplicamos por la densidad. Aquí faltó nada más otro cuadro en donde la caída de presión va a ser igual a delta F por la densidad, ¿sí? Esto en el sistema inglés, ¿sí? Porque la delta P ya la calcularíamos en con delta F por la densidad por la gravedad. Pero en este caso, como en unidades del sistema inglés ya utilizamos libras-fuerzas, bueno, nada más tenemos esto. En el ángulo es un poquito más complicado, ya lo habíamos visto en esta parte.
es un poco más complicado porque debemos de calcular el coeficiente de, no, perdón, el diámetro equivalente para diámetro equivalente primo, decimos, el que calculamos para la delta P. El diámetro equivalente solamente va a ser D2 menos D1. En este caso para caída de presión. No es el mismo diámetro equivalente que utilizamos acá arriba. Con ese diámetro equivalente volvemos a calcular el Reynolds, que ese Reynolds no es el mismo que tenemos allá arriba. El Reynolds va a ser este diámetro equivalente prima por GA sobre D la viscosidad. Este sí es el de allá arriba, sin embargo este es el que apenas calculamos, por lo tanto va a variar algo el Reynolds. Con ese Reynolds y la fórmula del factor de Fanning, calculamos el factor de Fanning, calculamos la pérdida de carga y de ahí le sumamos la pérdida de carga de los accesorios. Entonces a final de cuentas la caída de presión va a ser igual a lo que se pierde debido a fricción, obtenido por la fórmula de Fanning, más los accesorios, la pérdida de carga debido a los accesorios, multiplicado por la densidad de lo que esté fluyendo en el ánulo. ¿Sí? Y por último, comparamos estos dos, la caída de presión en el interior y la caída de presión en el ánulo. Y esta debe de ser menor a la caída de presión permitida. En este caso, la caída de presión permitida menos delta P era de 10 PSI. Y este sería el procedimiento para resolver intercambiadores de calor de doble tubo.